hablemos de lo que pasó ayer en la ENADE y vamos por parte. El presidente Gabriel Boric rectificó su posición y aseguró que está a favor de perfeccionar el sistema político sin ningún tipo de transacción, aludiendo a las condiciones que pocas horas antes había fijado, diciendo que primero reforma previsional, pacto fiscal o reforma tributaria y después lo otro. Ahora rectificó y dijo que esto podía caminar por carriles distintos. Su declaración, que incluyó la intención de impulsar una reforma durante esta administración, fue valorada por el mundo empresarial y por los legisladores del oficialismo y de la oposición. Tomemos contacto con el Palacio de la Moneda, con Daniela Ruiz-Tagle, quien tiene más detalles. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una justa precisión para algunos, un cambio de postura o de discurso para otros sectores políticos. Así fueron interpretados las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer. Y vamos a hacer memoria porque fue esta semana cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, en un encuentro con la prensa acreditada acá en el Palacio de la Moneda, fue consultado respecto a si estaba abierto o no para poder avanzar en una reforma al sistema político, y él dijo primero la reforma de pensiones y el pacto fiscal para recién avanzar en lo que es la reforma tributaria. Dichos que molestaron o que incomodaron a ciertos sectores políticos, toda vez que incluso desde la Moneda ya se estaban haciendo gestiones para poder realizar estas reformas a lo que es el sistema actual, que es político, ¿no es cierto? Van a escuchar ustedes a continuación las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, que entregó el día de ayer en el marco de su discurso en ENADE. Como presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político y que creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno. Promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas. No hago ningún tipo de cálculo transaccional ni tampoco apuestas electorales inciertas futuras. Evitar cualquier tipo de confusión, decía el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, en torno a este tema, que sacó aplausos justamente cuando él toca los cambios al sistema político. De hecho, más temprano, durante la mañana de ayer, la presidenta de ICARE, Karen Tal, hizo su discurso de apertura, ¿no es cierto? Y allí, en sus declaraciones, señaló que es importante, urgente, modificar el sistema político actual. Es evidente que el estancamiento en muchos de estos ámbitos se debe en buena parte a las dificultades que existen para alcanzar acuerdos en el Congreso y a las dinámicas que se han instalado desde la reforma electoral de 2015. Nuestro sistema político requiere de manera urgente cambios que permitan dar mayores grados de gobernabilidad y recuperar la confianza de la ciudadanía. A ver, aquí el presidente Gabriel Boric señala que van a impulsar un acuerdo. Ojalá, dice él, de hecho dice, en este periodo presidencial, pero siempre con los ojos puestos, ¿no es cierto?, en los proyectos que tienen que ver con estas reformas sociales. Se ha señalado incluso por parte del oficialismo que no se entendería que el mundo político llegue a acuerdo en materia política y no en temas sociales como es la reforma al sistema previsional, así como la reforma tributaria y lo que es este pacto fiscal que trata de llevar adelante el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ayer le preguntamos justamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a este tema y también a la vocera Camila Vallejo. ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Cómo se podían interpretar los dichos del presidente, toda vez que desde la oposición habían dicho que había sido un giro, incluso una voltereta por parte del mandatario? Escuchemos a ambos secretarios de Estado. O sea, si somos capaces de avanzar en cambio el sistema político, tenemos que ser capaces, en primer lugar, de poder sacar acuerdos para mejorar las pensiones de nuestros compatriotas hoy. Se lograría un sistema político más funcional respecto a lo que quiere la sociedad. Y por otro lado, porque creo que sería una buena demostración de que es posible lograr acuerdos políticos significativos en temas que son de importancia para el país. Fue un
alcalde de Aguafría decía esta semana el presidente del Senado, José García Ruminot, toda vez que ellos, como sector político, han estado en conversaciones con ministros, por ejemplo, el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, quien se ha mostrado abierto a legislar en materia de sistema político. Lo cierto es que el día de ayer el presidente de la Cámara Alta, el RN, José García Ruminot, señalaba que bueno que el presidente recapacitó en esta materia. También se refirió el presidente de la UDI, Javier Macaya. Me alegra mucho que el presidente haya recapacitado, haya comprendido de que es perfectamente posible llevar adelante en la tramitación legislativa las reformas y al mismo tiempo estas modificaciones al sistema político. Reconoce implícitamente en su discurso de que haber puesto una condición al cambio del sistema político a cambio de aprobar malas reformas fue un error. El presidente Boric durante su intervención defendió que quien no reflexiona sobre sus propios actos no debería estar en la política y en este sentido entonces afirma el mandatario que los cambios de opinión no son volteretas o giros erráticos como otros han indicado en el pasado. Respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric en torno a avanzar hacia un acuerdo sobre el sistema político y poder legislar en este periodo sobre esa materia, se refirió la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos hablando de la diputada comunista Carol Cariola, quien también hace algunos días hablaba acerca de este tema, rebatió al presidente señalando que se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Ha planteado que no hay ningún debate que esté vetado ni cerrado. Acá el debate respecto al sistema político es un debate que está cursando en las distintas cámaras, hay discusiones. A mí me parece correcto que se busque un acuerdo con los distintos sectores políticos, pero que al mismo tiempo también, y me parece muy importante que el presidente destaque que hay necesidades de las personas, necesidades ciudadanas. Con esta luz verde que da entonces el presidente de la República, siempre con prioridad, ¿no es cierto?, en la reforma previsional y el pacto fiscal, es que ya se dice que hay que adentrarse en la que es la discusión legislativa. Ya hay varias propuestas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en donde se busca combatir la fragmentación en el mundo político. Está el umbral del 5% que impide que aquellos parlamentarios electos que saquen menos de ese porcentaje puedan entrar efectivamente al Congreso Nacional. Y por otro lado está la reducción de parlamentarios. Hay que ver, María José Tomás, si es que hay acuerdo transversal en estos temas. Lo cierto es que se ha consultado a distintas voces del mundo político si es que tiene que ser una reforma más bien general, más bien acotada, o una reforma completa en donde se toque todos los poderes, ¿no es cierto?, o al menos el funcionamiento del Poder Ejecutivo también, así como también el legislativo. Todo indica que desde el oficialismo, la oposición y el gobierno están por una reforma totalmente acotada que toque netamente lo que es el Parlamento. A ver, algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer. Lo primero, es bueno lo que dijo el presidente de la República, obviamente. Lo segundo, es que da la impresión que en materia de cambio al régimen político hay un análisis respecto de lo mal que está funcionando hace ya rato en muchos sectores políticos. No solamente hay una división acá, gobierno y oposición, sino que también en cuanto a las soluciones. Sin embargo, lo que llama la atención es que el presidente haya cambiado de opinión en pocos días, 3, 4 días. La pregunta ¿es que no hay un plan en el gobierno con respecto a esto o no lo había? Porque esto es un asunto esencial. ¿No había plan? ¿Es que el segundo piso que desarrolla... ¿O coordinación? No es coordinación, un problema de plan, de concepto de lo que hay que hacer. Esto no fue un problema de coordinación. Cuando dice... Es que no hay coordinación tampoco. Entre el presidente no hay coordinación. Entre el presidente y, por ejemplo, el ministro de la SECPRES o la ministra Toá, quienes, de acuerdo a fuentes de la radio, se vieron sorprendidos por los dichos del mandatario. Daniela, pero el primero que habló fue el presidente. Estamos hablando de él y sus convicciones. Él habló y después él cambió de opinión. Me parece bien el cambio de opinión,
Lo que estoy diciendo es que esto refleja que en el gobierno no hay una estrategia con respecto a esto, que es un tema esencial y que se viene hablando hace rato. Recordemos además que hay toda una coordinación entre distintos sectores políticos para trabajar en esto y para impulsar esto. Todos sabemos que hay reuniones, incluyendo de constitucionalistas. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, no había una posición ya determinada. ¿Qué hace el segundo piso de Miguel Crispi? Esto no se había conversado, no se había ya adoptado una estrategia y por lo tanto una posición con respecto a esto. Está bien, el presidente dice uno puede cambiar de opinión, pero uno no cambia de opinión en cosas tan esenciales en 3 días. Eso significa que hay un problema. Porque así tan libremente, tan impúdicamente, no se puede cambiar de opinión sobre cosas esenciales sin... A mí me parece bien el cambio de opinión, estoy diciendo. Lo que quiero decir es que había un problema al interior del gobierno en cuanto a la oposición a adoptar. No es solamente un problema de coordinación, es un problema que el que manda es el presidente. Y el presidente tenía una opinión distinta y cambió. Y por lo tanto, sobre este tema, posiblemente no había una conversación, no había una posición, no había una decisión. Eso es lo primero. Porque me parece que quedó en evidencia en el día de ayer. Y lo segundo es que, claro, viene la letra chica ahora. Porque resulta que aquí hay un montón de partidos que son chiquititos, pero que son muy importantes en el régimen actual, que van a intentar no desaparecer. Por ejemplo, una persona muy influyente, tú lo sabes, Daniel, es Gonzalo Vinter, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Gonzalo Vinter el otro día? 5, me parece mucho. Entonces alguien le dice, 4% para lograr sobrevivir. No, es mucho, 3. Entonces se transforma ese señor, Gonzalo Vinter, y pueden ser muchos más, hablo de él porque él lo dijo, en el gatopardismo perfecto. Podría ocurrir, hagamos la reforma, aparentando que todo cambie para que nada cambie. Gatopardismo perfecto. Entonces, está bien hacer la reforma, pero ojalá que no surja esta pequeñez terrible para que estos partidos pequeños empiecen a inventar cosas. Otros están diciendo, bueno, pero si nos federamos, pero siguen siendo partidos pequeños y después voy a usar una palabra que no existe, se desfederalizan, eso es, se federan, nos comenzamos a unirnos para después desunirnos, nos unimos para las elecciones, después estamos separados. No, así no. Eso va a terminar siendo lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿hay una voluntad real? ¿Hay una voluntad real o no? Ahora, yo creo que, Daniela, a lo mejor buena parte de lo que estamos hablando se soluciona con lo que está haciendo el Frente Amplio de unirse, ¿no? Convergencia social, revolución democrática, etcétera. No sé qué va a pasar con Comunes, pero finalmente ellos están uniéndose y por lo tanto puede haber ahí un incentivo. Pero ¿qué va a pasar con partidos que fueron grandes? No, pero hay otros también. Está la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista. No, pues hay 20 partidos en el Congreso, pues. Y en el oficialismo también un par más. O sea, hay otros movimientos. De hecho, se quería unir también al Partido Frente Amplio, la Plataforma Socialista, Comunes, entre otros, que hoy día son muy pequeños y quizá en el mismo oficialismo podrían haber estas trabas más grandes para poder avanzar en esto, por ejemplo, en un umbral del 5%. Bueno, y amarillos. Bueno, ¿qué pasa con amarillos? ¿Qué pasa con demócratas? ¿Qué pasa con...? El Partido de la Gente. No, ese está muerto. Pero tiene mucho militante, ¿eh? Sí, pero tiene problemas. O sea, ayer, una anécdota, ayer en ENADE provocó una incomodidad que llegara Franco París y campante. Como si nada hubiera pasado con el partido, con nadie, como un líder. Y se sentó en primera fila. El año pasado también fue. No, campante. Y llegó junto con Rodolfo Carter, el año pasado. Sí, pero no, ahora ya no. Ahora no. Entonces, yo me hago la pregunta, si esto va a resultar o no, si están todos convencidos en el gobierno o no, todos, más allá de lo que dice el presidente de la República, y posiblemente a lo mejor lo que aquí ocurre, no sé si estás de acuerdo, Daniela, que el presidente podría dejar esto, que se pongan de acuerdo en el Congreso, que se pongan de acuerdo los partidos políticos y esos políticos, y que el gobierno solamente apoye un eventual acuerdo. Una cosa así, sin que haya mayor intervención del gobierno en esta modificación, que por lo demás ya estaba en el proyecto constitucional el segundo rechazado, pero que había logrado pleno consenso de todos los sectores políticos. Que el gobierno se abstenga, ¿no es cierto? De hecho, exactamente así. Eso lo está anticipando el propio Ejecutivo. Y después entrar a patrocinar iniciativas,
a poner urgencias, ¿no es cierto?, pero va a depender de los acuerdos a los que se lleve. Finalmente hay que ver, como tú decías, Tomás, el tema de las voluntades. Por ejemplo, hay que recordar las declaraciones que entregó hace algunas semanas la vocera Camila Vallejo y hace pocos días la misma vocera Camila Vallejo. ¿Qué decía ella? Decía, si nosotros pudiéramos tener un acuerdo entre los grandes partidos en el Parlamento hoy día, podríamos perfectamente sacar adelante una reforma de pensiones. Una cosa es la fragmentación, pero otra cosa es la falta de voluntad, de disciplina para sacar acuerdos adelante. O sea, lo que dice la vocera es que acá la fragmentación no depende del actual sistema, no le echen la culpa al actual sistema político. Va a depender de los propios parlamentarios que, dice ella, con sus propias palabras, no son capaces de respetar sus propios acuerdos. Eso lo digo hace varias semanas atrás. Sí, no, Daniela, llama la atención un poco el cambio de discurso, que es lo que ustedes conversaban respecto del presidente de la República, que él primero plantea que no hay cambio de sistema político sin reforma previsional ni pacto fiscal, y da la sensación de que fue la mala recepción de sus dichos lo que hace que ayer se desdiga y no algo netamente de convicción. Porque parlamentarios de la UDI, por ejemplo, aseguraban que si es que el presidente incurría en esta especie de chantaje, que fue como lo calificaron, se acababa el trabajo legislativo de este gobierno. Ya no había más trabajo legislativo, no había nada más que hacer. Había otros de oposición que decían, no vamos a legislar más las reformas, tenemos que avanzar hacia los puntos en los que tenemos acuerdo, que sería en este caso el cambio del sistema político, que era meramente un titular, porque no había mayor acuerdo respecto al detalle de lo que quieren cambiar del sistema político. Pero al parecer fue eso lo que hace que el presidente se moleste, y ayer, en un tono bastante más ofuscado, él diga que nunca condicionaría el trabajo o nunca condicionaría el cambio del sistema político al trabajo o a la discusión de las otras reformas que también son estructurales y claves para su gobierno. Pero sí lo dijo. No, lo dijo expresamente. No. Sí lo condicionó, por ende, ahí uno se cuestiona y se pregunta si es que hubiese tenido una recepción distinta. ¿Era su último cartucho quizás para poder ponerle un salvavidas a la reforma previsional, un salvavidas a la reforma tributaria? ¿O cómo se lee desde el Palacio de la Moneda este cambio de discurso, que más encima él no lo asume en un rol de me equivoqué, lo asume en un rol de yo nunca lo he dicho? Ahora, bueno, pero ya, bueno, el asunto está así. El gobierno dice, Tomás, María José, que no hay un cambio de postura, que acá simplemente el presidente viene a precisar algo, pero el cambio de postura o sea, ahora está llamando a un acuerdo. Ya, pero eso no lo hubiese dicho el día martes, ¿no es cierto? Está diciendo, espero llegar a un acuerdo en este periodo. O sea, sí, de un acuerdo a no hay reforma política, hay una gran distancia. Sí, pero todos sabemos cómo es la política. No es cambio de postura, preciso. No, me interpretaron mal. Todas estas cosas que se dicen en la política para evitar decir, mira, tenía otra postura y cambié de opinión. Eso no, en la política no existe, entonces siempre se usan otros vocablos. No es que en realidad voy a precisar, en realidad está cambiando absolutamente. No está precisando nada. Precisar es ahondar sobre lo mismo para que quede más claro. No, aquí no, es cambio de opinión, pero es precisar. ¿Y para qué decir cuando dije me interpretaron mal? O me tomaron fuera de contexto cuando no. O me sacaron de contexto. No, claro, es la política, pero mira, más allá de eso, dos cosas me gustaría decir. Uno, la Federación Regionalista Verde Social ha presentado un proyecto de reforma constitucional en cuanto al régimen político. Y ellos sí, no son los únicos, pero ellos sí presentaron formalmente esto, ellos sí están hablando de federación. O sea, que se federen, que se puedan reunir algunos partidos en una federación. Ellos aceptan el umbral del 5% y dicen las federaciones son un paso intermedio que por el solo imperio de la ley los partidos se fusionen. No es un ardid, o sea, no es que ellos estén pensando que después se van a separar. Es un paso intermedio para que después se puedan unir. Y dice, lo más importante, dicen, es que los congresistas se ordenen en torno a los comités y no se puedan desconocer los acuerdos. O sea, en comités haya partidos que no se desconozcan los acuerdos obligarían para evitar el mercadeo indecente en los que están. Y los que se van, hay acuerdo, persona que abandona un partido para afuera.
pero resulta que tienen que dejar sus cupos ya que hay un uso indebido de algunos de los partidos, o sea, usan los partidos para tener una especie de carrera personalísima. Yo creo que hay acuerdos, ¿eh? Yo creo que habría acuerdos, salvo algunos que andan con letra chica, que existen. Pero hay un proyecto que presentó la Federación Regionalista Verde Social en el sentido de que si los partidos se federan es el camino prácticamente a una especie de fusión. Ya, una pregunta, Daniela. Sí. ¿Te acuerdas de la NADE 2023 del año pasado? Por supuesto. Sí. ¿Qué quedó de todo eso? Ya, yo creo que en una de esas estamos hablando de más, estamos gastando tiempo en las noticias de algo que en una de esas no pasa nada. Ojalá que pase. ¿Qué quedó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo? Ya, gracias, Daniela. Buenos días. Buenos días. Chao.